De ser uno más a ser extraordinario. Nos han dicho mil veces que si no destacas, no importa. Que ser uno más está bien, resuelve, funciona y no incomoda. Pero olvídalo. Has venido para ser extraordinario, para romper patrones y para dejar algo que nadie olvide. La mediocridad no vende, no enamora, no perdura. Bienvenidos al nuevo episodio de Libros que Venden, aquí en este podcast donde me presento. Soy Rosa Montaña, médica por vocación, empresaria por elección o por osadía, autora de 24 libros y mentora de quienes buscan escalar con fuerza, propósito y ventas reales. Este episodio está patrocinado por IRIBE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas, porque lo extraordinario se crea, pero también se estructura. Hoy hablamos con una profesional que ha decidido dejar de ser una fisioterapeuta más y convertirse en la creadora de un sistema emocional que escucha el cuerpo, lee las emociones y libera el dolor que otros no ven. Fundadora de Emo, combina fisioterapia, osteopatía, biodescodificación, bioneuroemoción y coaching para crear una metodología que integra cuerpo y emoción. Es directora del experto universitario en fisioterapia emocional de la Universidad de UNAID, formadora y autora de 2 libros. Hoy la regresamos con un segundo libro, Deja de ser un fisio común para ser un fisio extraordinario. Una invitación a quienes acompaña, pues no solo en la salud, sino que aprendan a distinguirse como fisioterapeutas desde la humanidad y la estrategia, para que puedan conseguir hacerlo desde la liberación del dolor hasta el talento compartido. Te presento, como no, a Mary Domínguez. Muy buenas, Mary. Muy buena, Rosa, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Dejar de ser un fisio más. Qué importante, ¿no? Porque ¿cuántos fisios pueden conseguir salir, no sé, licenciados o diplomados? Son licenciados, ¿no? Los fisios. Ahora, bueno, yo cuando lo hice era diplomatura, ahora Ujú. con el nuevo sistema creo que son un año más, entonces creo que son licenciados ya. Perfecto. ¿Y cuántos pueden salir al cabo del año? Pues perfectamente 90 por cada universidad. Que ponle, a lo mejor hay más de 20 o 30 universidades en España, porque en algunas Perfecto. va de público. Bastantes más, porque solo en Madrid está la Autónoma, la Complutense y las 5 o 6 que hay privadas, y pon que en cada una puede haber perfectamente 2 cursos. Increíble. Así que pueden salirnos muchos fisios comunes que les digan que todo es al uso y que se traguen todo lo que les han contado dentro del aula y cuando salgan fuera del aula, entonces ¿ahora qué? Bueno, pues cuando sales de la universidad empiezas a conformarte con lo que hay, a dar masajes, a hacer cosas que no piensas lo que es la fisioterapia y a buscarte la vida realmente, y a seguir aprendiendo, porque cuando sales de la facultad te crees que lo sabes todo y no tienes ni idea. O sea, cuando te pones delante de un paciente es como, ¿y ahora que esto no me lo han contado? Esto no sé ni por dónde empezar, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú fuera de la universidad ejerciendo como fisioterapeuta? Pues llevo 25 años, exactamente. 25 años. Yo sé que esto es hondar en la herida, pero seguramente te has tragado muchas creencias que aceptaste y toleraste de una fisioterapia que te contaron que no podía ser de otra manera hasta que descubriste otros métodos. ¿Qué es lo que has llegado a aceptar o a resignarte antes de abrir los ojos? A ver, en lo que es la fisioterapia tradicional, es verdad que me he tragado pues, protocolos de tratamiento, me he tragado maneras de hacer con los pacientes, me he tragado lo que son los tratamientos al uso, pero es verdad que yo siempre buscaba algo más. O Ujú, sea, es verdad que no lo encontraba hasta hace poco, pero siempre yo decía, esto no puede terminar así, este paciente tiene que mejorar, no puede ser que de repente un bloqueo de una rodilla no pueda hacer yo nada más. Entonces, sí, siempre he intentado entender por qué ocurrían las cosas, pues, con otros cursos, con más técnicas, con más diagnóstico, y es verdad que nunca he sido al uso en ese sentido. O sea, ujú. me he conformado porque el sistema es el que te ponen y es el que un poco te guía cómo hacer las cosas, pero nunca he sido de conformarme con nada. O sea, con respecto al paciente, nunca he sido de conformarme con, bueno, nada, se queda con una limitación de 30 grados y ya está. Nunca ha Vale. sido así, a pesar de que me lo han dicho médicos.
¿Y en cuántas cosas sí has podido a lo mejor conformarte desde horas de intercambios de tiempo por dinero, regalarte tu tiempo, no asumir que tus emociones también estaban dentro de ese triángulo del cliente y tú? Pues en eso te puedo decir que he intercambiado horas por nada, muchísimas, muchísimas años, de hecho, te diría. Me imagino que cuando te consigues esconder entre la normatividad de los fisios que pueden estar porque sean uno más, es más fácil tolerar cosas que uno se puede llegar a faltar el respeto como profesional, ¿no? Porque tú dices, incluso traumas me han dicho, ¿no? Que tenía que conseguir olvidarme de esta rodilla. Y a veces al fisio, yo no creo que porque los profesionales médicos lo crean, pero sí a veces percibes que el fisioterapeuta es como... Bueno, es que no puedo decir más, no puedo levantar más la voz, no puedo conseguir revocar esas condiciones que otros me han contado y decirle, oye, que yo soy un fisio extraordinario y que claro que puedo conseguir enseñarte y educarte. Bueno, me ha pasado con los dos ámbitos, tanto con el nivel médico de ni siquiera mirarme a la cara cuando les explico cómo estaba un paciente, a incluso compañeros fisios que me decían que yo estaba loca, que no pasaba nada porque no hicieras más con los pacientes. Y bueno, pero me he encontrado con los dos ámbitos, no solamente con los médicos, que siempre ha habido mucha pelea entre los fisios y los traumatólogos, por ejemplo, pero yo creo que es que no nos damos cuenta de que trabajamos en un equipo para un fin común. O sea, y el fin común es el paciente. Y el paciente lo que tienes que buscar es mejorar, no pisar al médico, no pisar a otro compañero para demostrar que tú eres mejor. Simplemente el fin, el objetivo es ponerte al servicio de un paciente. Y creo que a veces se nos olvida eso. Llegaste tu curiosidad hasta llegar a un punto donde te hizo abrir los ojos. ¿Cuál fue ese momento y qué descubriste? Pues mira, yo llevaba mucho tiempo diciendo, hay algo que cuando yo veo a los pacientes, a ver, es verdad que muchos pacientes mejoran, pero no mejoran del todo hasta sanar del todo. Y yo decía, tiene que haber algo que se me está escapando. Entonces, eh, pensaba que podía ser yo, pensaba que se me estaban pasando a mí cosas, pensaba que a lo mejor me faltaban técnicas, pensaba que, yo qué sé, no pensaba en ningún momento que podía haber algo más que el paciente le tenía, que estaba en mi mano poder sanar. Y entonces, bueno, pues pasó una cosa personal, se suicida mi hermano, entonces me tengo que ocupar de mí a nivel interno, o sea, a nivel de desarrollo, y empiezo a darme cuenta de cómo afectan en mi día a día las emociones, que yo hasta entonces era una máquina de hacer y en ningún momento me paraba a pensar si estaba triste, si estaba feliz, si estaba con rabia, si estaba enfadada. Y entonces me viene la idea de, oye, ¿y si esto es lo que está fallando en los tratamientos? Porque claro, es verdad que el paciente, por ejemplo, en Mutua viene todos los días a tratamiento, eh, y digo, claro, no vienen siempre igual, no vienen los 5 días de la semana con la misma cara, con la misma ansiedad, con la misma, eh, incluso la misma corporalidad. Y entonces dije, a ver si va a ser esto lo que pasa. Y entonces empecé, a la vez que yo me empezaba a tratar a mí misma a nivel emocional, probaba cositas con los pacientes. El hecho es que yo tenía un poquito de intuición porque yo muchas veces he dicho que los fisios somos medio psicólogos, porque claro, cuando tú pones a la mano a un paciente, hay muchas veces que sin saberlo, el paciente se te pone a llorar y eso no es casualidad, o sea, no es, yo no, porque no es por daño. Es una acumulación emocional que tienen, sobre todo en la zona del pecho, es una zona muy intensa a nivel emocional y me pasaba muchísimo. Y cuando tratabas cuando trataba sobre todo el cuello, me pasaba mucho que los pacientes de repente se ponían a llorar y no sabía por qué. Claro, cuando ves que emocionalmente no les preguntas nada, ni le preguntas qué había pasado antes del accidente, ni siquiera te interesa si están bien o mal, pues te da que pensar, dices, pues es que a lo mejor esto influye más de lo que parece. Y en el momento que empiezo a utilizar técnicas de bioneuroemoción, de biodescodificación, en plan prácticas, y se lo digo a los pacientes, digo, oye, mira, yo estoy haciendo esto, si te parece, gente que me hablaba de ansiedad, tuve una paciente en concreto que no unía tibia y peroné, que tenía una fractura, y le dije, oye, Belén, es una señora encantadora que, o sea, tenía muy buenos pacientes cuando empecé con esta historia, pero esta señora era, o sea, me hacía todo lo que yo le decía, o sea, nos faltaba hacer el pino con las orejas y no sabía, no entendía por qué ese hueso no unía. Entonces, un día hablando con ella de toda esta historia,
me dice, no, es que, y me nombró la palabra ansiedad. Y entonces le dije, mira, yo estoy estudiando esto, si quieres, hacemos una práctica. Oye, que no hace nada, pues no hace nada, pero por lo menos lo intentamos. Entonces, ella le habían hecho un TAC una semana antes y no estaba uniendo el callo de fractura. Bueno, pues después de hacer la terapia con esa práctica, que era una chorrada, era llevarle a la emoción que le estaba provocando la ansiedad, saber de dónde venía a nivel inconsciente, que a ella le vino de que se enteró con 8 añitos que su padre se había muerto, o sea, ella llegó a casa del colegio y un tío suyo le dijo, papá acaba de morir y tal, y desde entonces tenía episodios de ansiedad. Entonces, cuando dejaba a sus hijas en el colegio, cuando sus hijas iban a un campamento, cuando se separaba de ellas, tenía crisis de ansiedad hasta el punto de tenerse que sentar en la calle y quedarse en blanco, o sea, y no poder reaccionar ante nada. Y entonces, llevándole a esa emoción, eso se quedó ahí, pero la hizo consciente. Bueno, pues después de esto, al mes y medio le volvieron a hacer otro TAC, y eso que no se puede hacer un TAC tan seguido, pero como era una casa excepcional, pues estaba empezando a hacer el callo de fractura unión. Y yo dije, esto no puede ser casualidad. Esto no puede ser casualidad. Y aparte ella me dijo que no había vuelto a tener ninguna crisis de ansiedad. Y dije, esto no puede ser, esto no puede ser casualidad. Y entonces empecé a estudiar mucho más a nivel emocional. Porque dije, esto no es casualidad. De ese momento que empezaste a estudiar, a trabajar con muchísimos clientes, haciendo que el cuerpo y las emociones ya no sean por separado, no se vean por separado. Pero con esto ya lo has hecho. De hecho, además tienes un primer libro que has publicado hace muy poquito que ha trabajado con 26 dolores distintos, con 26 emociones que pueden conseguir ver que esa sintomatología se lleve algo más, poniendo casos prácticos. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con ese libro? Pues la verdad es que está resultando muy, muy bien porque se está vendiendo bastante bien, a pesar de no tener una estrategia para venderlo. Pero le está gustando mucho tanto a profesionales como a pacientes. Y la verdad es que pues, yo pensaba, digo, esto me lo van a comprar mis 4 amigos y el resto de las copias de autor que tengo las voy a poner en la estantería. Y la verdad es que no, la verdad es que he vendido, no te sé decir el número exacto, pero o sea, me deben quedar como 25 copias y yo pedí 100. O sea que Ujú. para no haber hecho absolutamente ninguna estrategia de venta ni nada, yo me doy con un canto en los dientes, más los que han comprado por Amazon. Claro que conste en acta que el 80% de los libros no llegan a las 50 copias vendidas, que la gente dice, bueno, tienes un libro y seguro que vendes muchas copias. El 80% de los libros que tú vas a ver publicados no llegan a vender 50 copias, así que ya formas de la rara parte esa extraordinaria de un 20% extra. Así que todo Bueno, es conseguir subirlo, que a veces se nos olvida regalarnos ese marco de trofeos. Ese libro lo hiciste para los pacientes, pero ahora con el programa de Neven, con los otros 49 autores, con los que exponemos toda su publicación el 20 de septiembre. Traes un libro totalmente distinto, ya no va tanto para los pacientes, sino va con esa línea de estrategia donde quieres formar a profesionales para que investiguen, consigan hacer ese mismo tipo de metodología y poder conseguir formarles para que consigan hacer ese tipo de conexión de la fisioterapia y las emociones a través de ese total. escenario. Cuéntanos, ¿qué va a contarnos el libro? Bueno, el libro es exclusivo para fisioterapeutas, terapeutas manuales, osteópatas, cualquiera que haga terapias manuales. Ujú. Aunque el del título pone fisioterapeuta, pero cualquiera puede acceder a él y en el experto también. Em, lo que son todas las objeciones que yo he tenido desde que era una fisio normal Ujú. hasta día de hoy. Todas las objeciones que me he ido yo poniendo, mis obstáculos en todo el camino para que pues ahorrarles esos obstáculos a ellos, ¿no? Yo he tenido que trabajarme mucho a nivel personal y a nivel profesional para llegar donde estoy hoy y si les puedo echar una mano para que tarden menos, creo que el mundo sanitario y los pacientes lo agradecerán. Suena a que viene una fisioterapia inconformista. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Porque yo sé que no es el punto de vista económico, que el punto económico está muy bien para poder subir, pero ese no es tu objetivo, ni tu misión, ni lo que te ha traído para poder conseguir hacer tanto el libro como el experto. ¿Qué es lo que más te motiva, Mary? Lo que más me motiva es que la fisioterapia se ponga en el lugar donde tiene que estar. Creo que es un trabajo muy bonito que se desvirtúa completamente por la manera que tiene el sistema de hacer el trabajo.
y aparte porque se queda coja. O sea, si tú no ves al paciente como un todo y solo lo ves como un cuerpo, al final nos estamos quedando en lo estrictamente físico y hay que meter emoción porque o sea, nosotros no somos solo un cuerpo. El cuerpo, si tú no tienes emoción, el cuerpo no se mueve. De hecho, según la emoción que tú tengas, tú tienes un cuerpo de una determinada manera o de otra. Entonces, se nos olvida que eso está unido. Entonces, lo que quiero es que la fisioterapia que vaya a partir de ahora sea una fisioterapia integral, que integre emociones, que integre alma, cuerpo y mente, que integre todo. Porque si es una fisioterapia corporal, van a llegar los pacientes y se van a ir tal cual. A lo mejor mejoran un poquito, como ocurre en muchas ocasiones, pero luego no, es que lo que se trata es de que el paciente no vuelva, pero sobre todo hacer prevención de síntomas futuros, porque creo que no se trabaja nada en la prevención. O sea, cuando llegan los pacientes a consulta, 9 de cada 10 tienen un dolor desde hace meses. Y digo, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué tienes? O sea, yo voy al fisio habitualmente y el otro día, por ejemplo, que fui la semana pasada, me dice, ¿qué vemos? Y digo, vengo por prevención, no tengo dolor. Y me dice, ah, muy bien. Y me gustaría que pasara eso. Es muy interesante el punto de vista y de ahí que quieras conseguir hacer la formación. Yo sé que dentro de 6 meses habrá 20 alumnos en esa primera edición del experto universitario de fisioterapia emocional, donde ya has dicho que no solo estará abierto para fisioterapeutas, sino para también otro tipo de especialistas en terapias manuales que quieran conseguir formarse. Pero si pudieras conseguir pensar en estos 6 meses, no en el experto, sino en el libro, y no tuviéramos ningún techo de cristal para poder conseguir soñar, ¿dónde crees que va a llegar el libro? ¿Qué es lo que te imaginas que va a pasar? Ojalá hubiera una universidad de fisioterapia emocional. Ya en un experto, la licenciatura entera. La licenciatura entera, sí. Creo que es algo que aparte uno mismo es bueno para uno mismo y ya pues, sería la leche, con perdón, que fuera una carrera solo, ya ni siquiera un experto universitario. Bueno, Mary, tú has sido uno de los autores que hemos dicho que estaban estando dentro del programa de Neven y seguramente le veas algún tipo de pero o alguna objeción que de repente o te haya rebatido, que haya aparecido y que hayas dicho, yo es que no esperaba, no sabía, no creía, no sé. ¿Qué es lo que más te ha incomodado dentro del programa? Pues a ver, con respecto a mi otro libro, claro, como tengo con qué comparar, me resulta muy fácil ver las cosas que no he hecho con mi libro que ahora estoy haciendo con este. Y lo primero que hice con el otro fue empezar a escribir. Ujú. Y ahora llevo como 6 o 7 versiones de este que según voy viendo el programa voy cambiando porque veo los errores que estoy teniendo. Claro, en el otro no hice nada de esto. Y entonces, claro, no tiene ninguna estrategia de venta, no sabía ni lo que quería vender, no sabía absolutamente nada de cómo hacerlo y aún así ha salido para mí maravillosamente bien. Pero claro, es que me río porque no puedo hacerlo de otra manera. O sea, es que no he hecho absolutamente nada de lo que estoy haciendo ahora. Pero para mí lo más complicado es empezar escribiendo y ahora no. Y ahora estoy viendo muchas más cosas que escribir. De hecho, la gente cuando dice lo más difícil de conseguir escribir un libro es coger un folio en blanco y ponerte a taclear, porque el folio en blanco No. me parece que eso es lo más sencillo de lo que podemos conseguir hacer y bueno, ya son 24 libros a la espalda como para saber un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Lo más complicado es saber qué quieres vender, qué objetivo tienes con el libro, a qué tipo de público quieres conseguir hablar, cómo está directamente su eneatipo. O sea, es que se cometen muchísimos errores. De hecho, yo que leo muchísimo, que a lo mejor todas las semanas fundo uno, dos, tres libros de otros autores, yo a veces pienso, hostia, si alguien le hubiera contado este error que ha hecho, da igual, todas las miles de copias que haya hecho, pero aunque haya vendido miles de copias y haya podido conseguir, yo qué sé, recibir 10.000 euros, si hubiera dado la oportunidad a todas esas personas que estamos abriendo conciencia con ellos, ¿no? Y diciendo, hostia, es que esta posibilidad existe, nos hubieran podido llevar a un término mayores, ya no solo por el beneficio económico, sino porque su legado queda muchísimo mayor y nosotros tendremos una posibilidad de, ahora que me has abierto los ojos, que no. Y creo que eso es lo que la gente no piensa. Me acuerdo una anécdota en Madrid hace un año que hubo una chica que le dije, oye, ¿ya has tenido alguna estrategia para poder conseguir vender el libro? Yo no estaba haciendo el programa de Neve ni nada por el estilo, ¿eh? Y de repente me dicen, no, es que no me hace falta.
Yo sé vender perfectamente un libro de masa. El primer día dice, he vendido ya 48 copias porque me han comprado 48 copias, así que esto va así. Y le dije, perfecto, ¿te importa dentro de 3 meses escribirme? A ver cuántas copias llevas, pues si necesitas que hablemos o algo por el estilo. Y fue muy llamativo porque 3 meses más tarde tenía vendidas 58 copias. Que en 3 meses había vendido 10 copias. Habían llegado todos los amigos, todos los familiares, habían comprado y yo le dije, ya, pues tienes 58 copias, felicidades, has superado ese límite del cual hablábamos. Ahora bien, ¿cuántos de vosotros van a poder conseguir pasar a la terapia lo que tú quieres, a la formación que quieres, a los talleres grupales que quieres? Si no sabes si han leído siquiera el libro, ¿no? No había ningún tipo de estrategia y hoy ha sido muy gracioso porque había puesto que aparecía el nuevo podcast, el libros que venden, y me ha dicho dónde puedo oírlo, ¿no? O sea, es como, bueno, pues a lo mejor se ha dado cuenta de que un libro sin estrategia es como ir a una cita sin condones y no sabes qué puede pasar. Vamos a ver si suelta la posibilidad. Mary, antes de poder dejar este podcast, me gustaría poder hacerte una pregunta más. Si están escuchándonos fisioterapeutas, osteópatas, gente que está haciendo esa terapia manual y que como tú no has sido conformista en absoluto para poder conseguir saber que algo le pasa al paciente y que quieres conseguir darle mejor atención a ese cliente que tienes delante, ¿qué le recomendarías ahora mismo? Que sueñe en grande, que se apoye de gente que le acompañe en esos sueños y que aunque le digan que no puede, sí puede. Que se busque mentores que merezcan la pena. Mm, Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast de libros que venden. Habéis tenido la suerte de poder escuchar a Mary Domínguez, 2 libros en menos de 3 meses, 4 meses. Las cosas se pueden hacer porque el contenido ya lo tenía dentro de su cabeza. A veces solo es plasmarlo y poder darse la oportunidad y el compromiso de poder hacerlo. Así que mil gracias, Mary, por haber estado con nosotros. Este espacio ya sabes que Muchas está. gracias a ti por darme la oportunidad, Rosa. Este espacio ya sabes que está patrocinado por Neven, donde hemos visto que puedes conseguir vender, escribir y estructurar tu libro con una estrategia. Porque escribir a veces no es el final, sino que es el empujón que hace que algo se convierta en una realidad. Un libro para hoy, ventas efectivas incluso para el más torpe de los mortales. Pues si ya consigues tener esa parte de fisioterapia, ya tienes esa parte emocional y ahora solo tienes que vender consultas para poder llegar a otro tipo de clientes, pues ventas efectivas te podrá dar opciones para que no intercambies tu tiempo por dinero. Puedes encontrarle ahí en Amazon. Tú pon libros Rosa Montaña y encontrarás unos cuantos por ahí perdidos. Ser extraordinario no es una meta, es la actitud de no conformarse. Hoy Mary Domínguez nos mostró que el talento no basta si no se elimina con identidad, con emocionalidad y con estrategia. ¿Quieres conseguir saber más y seguir escuchando a tus autores con todos sus talentos y sus profesiones haciendo que las cosas pasen? Pues es fácil, suscríbete al podcast, escucha los podcasts anteriores que están grabados dentro de este programa, déjanos tu comentario si te resonó, compártelo con la gente, comparte este episodio porque habrá gente que necesite oír, pero ya no solo porque sean fisioterapeutas, sino porque tengan patologías, dolencias que nadie les dijo que podían estar relacionadas con esta emoción. Y si tú también tienes algo que contar, pues un buen momento es poder empezar a escribir un libro que deje huella y deje pasta en tu cuenta corriente, que ya sabes que si no es un diario que recoge polvo en ese armario. Encuéntrame en rosamontana.com y regístrate a esa newsletter porque podemos hacer que tu libro sea una herramienta de autoridad y de venta. Un abrazo enorme y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.